Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Aunque sabía que lo tenía a poco más de 1 metro de mi espalda y que no tendría más que girarme para poder llegar incluso a tocarlo, preferí permanecer en el asiento. La magia que tenía la mirada de Séneca en el reflejo del cristal era algo extraordinario, aunque de un material poco noble, escayola y ligeramente manchado de líneas y borrones que sobre él habían imprimido con bolígrafo quién sabe qué historiadores o aprendices de mala fe. Sentía que Séneca me miraba. Llegué a comprender que su atenta mirada otorgaba al momento un don especial que no conseguían sus antiguos compañeros de estantería, que me observaban en el mismo gabinete. Y digo antiguos porque el aspecto que mostraban no era precisamente igual al que podría tener cualquier afortunado sobre quien el roce de este artilugio fuera un trance diario. El protagonista al que vamos a dedicar este nuevo programa de Ser Historia, en el cronovisor, Séneca, es uno de los filósofos, de los pensadores, de los políticos quizás más carismáticos de la historia de Roma y en definitiva de la historia de la humanidad, ¿no? Por todo el impacto que ha tenido no solamente en Occidente sino luego en otros lugares, incluso en Asia, a partir de la evolución y del avance del pensamiento y de la expansión de la cultura latina y romana por muchos lugares. Escuchábamos ahora un fragmento de un cuento que yo escribí estando en la carrera, cuando yo estudiaba en la Universidad de Valladolid, hace más de 30 años, en el que, me inspiró un poco la figura de Séneca que teníamos en ese departamento, en esa sala de lectura pequeñita que había en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valladolid. Es algo que me fascinó, lo presenté a un concurso de relatos cortos, no lo gané, pero bueno, me pude dedicar a la egiptología, que realmente era lo que me apasionaba, y hacer radio, como estamos haciendo ahora mismo. Ese trasfondo de la figura de Séneca, que tanto ha influido y tanto ha cambiado a muchas personas, a muchos pensadores, va a ser un poco el protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo, pero será uno solo de los muchos temas de los que vamos a hablar aquí en este programa, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Séneca va a ser el protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo, pero será uno de los muchos temas que vamos a tratar. Luego viajaremos en ese París-Dakar, hasta el corazón de África, desde el corazón de Europa, para conocer la historia y la intrahistoria, esa vida cotidiana, esa normalidad que se vivía, sobre todo en los años 80 y 90, cuando el París-Dakar era lo que era, ¿no? Lo vamos a hacer con nuestro compañero José Antonio Ponsetti, que acaba de publicar un libro fantástico contando esas aventuras de los protagonistas y ese trasfondo histórico que había en esta competición deportiva. Y luego viajaremos a comienzos del siglo XX para descubrir cómo era esa realidad social, quizás más oscura, menos conocida, más rural, en la España más profunda, que llevaba como corolario en ocasiones cometer asesinatos, verdaderas barbaridades, un trasfondo social e histórico que explica, aunque no justifica, estos asesinatos en la historia de la criminología. Como vemos, son temas muy variados a lo largo de estos casi 90 minutos, si lo escucháis a través de los podcasts de Ser Podcast, o 1 hora a través de esta emisión de Ser Historia, la madrugada del sábado al domingo. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues bien hallado, Nacho, y en este caso con todo el estoicismo que merece la ocasión, hay que hablar de un gran hispano que además dejó muchísima huella en la vida, pero también en su muerte. Desde luego, vamos a hablar de Séneca,
que grosso modo vivió a lo largo del siglo I de nuestra era. Él nació en la antigua Córdoba, lo que hoy es Córdoba, y murió en Roma. Era totalmente romano desde el punto de vista cultural, aun habiendo nacido en Hispania. Es decir, no nos lo tenemos que imaginar con sombrero cordobés, ni guitarra, No que eso vendrá mucho cordobés. después. Y las castañuelas tampoco. Totalmente, no, pero bromas aparte. Es uno de esos grandes pensadores del siglo I, uno de los grandes filósofos, y desde luego que aun siendo romano, seguro que la propia tradición ibera, la propia tradición cordobesa, también impregnó algo, ¿no?, en su forma de pensar y de escribir, que es lo que nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Sí, sin ninguna duda. De hecho, ahora lo comentaremos, ¿no? Porque él vivió en la etapa de varios emperadores, ¿no? Desde Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Y Nerón fue el tutor y fue posiblemente la mejor etapa antes de que Nerón se volviera majareta. La mejor etapa fue cuando le asesoró, ni más ni menos que Séneca. Y gracias a su sabiduría, gracias a toda la educación que recibió Séneca, evidentemente en lo que era la antigua Córdoba, él no estuvo demasiado tiempo aquí, él viajó mucho por otros lugares y sobre todo estuvo en Roma, pero ese estoicismo del que te hacía gala al principio fue fundamental, porque es un estoicismo que él no crea, que lo crea Zenón de Citeo en Atenas en el siglo III, pero luego otros grandes personajes pues hicieron gala de ese estoicismo, como Marco Aurelio. Y esa sabiduría, ese saber vivir, ese un poco adaptarse a los ciclos de la naturaleza, a la razón, donde se primaba mucho la virtud, la armonía, la serenidad, el control de las pasiones, el memento mori, es decir, recuerda que vas a morir, no te lo creas mucho, porque aquí estamos de paso, es un tránsito. Todo eso ayudó muchísimo a la gente con la que convivió y, por supuesto, con los emperadores a los que sirvió. Lo que pasa es que no todo el mundo entendió muy bien su filosofía. De hecho, se pensaba, como era un gran orador, recuerda que él hablaba muy bien, llegó a ser cuestor, llegó a ser también pretor, en fin, era un hombre que conocía muy bien todo tipo de disciplinas y de humanidades en aquella época. Entonces, el hablar tanto, el hablar tan bien, y generó muchas envidias, generó que muchas personas consideraran que de estoicismo tenía poco porque realmente vivía en una villa lujosa, pero vivía en una villa lujosa sencillamente por méritos propios, porque él lo fue ganando. Entonces, eso le granjeó, pues eso, una serie de problemas y, por supuesto, de conspiraciones, luego entraremos en detalle, pero siempre hizo gala de ese estoicismo, es decir, de vivir de una forma muy serena y también aceptar la muerte como la llegó a aceptar cuando no le quedó más remedio. Esa filosofía quedó impregnada en un periodo de la historia de Roma fundamental y qué pena pues que no le dejaran más tiempo, porque siempre su influencia fue muy positiva y no solo para Nerón, antes ya te digo, de que se convirtiera en un tirano, sino también para las mejoras de las leyes que había en aquella época en Roma, incluso para favorecer el trato que se hacían a los esclavos. Es decir, un prohombre, un sabio, un humanista, un estoico y alguien que nos tenemos que enorgullecer de que hubiera nacido ni más ni menos que en Córdoba. Y fíjate, antes de me estaba acordando ahora, una de las cartas de Séneca, precisamente en ella aparece la primera descripción del juego de los trileros. Que estaba acordándome ahora de Historia de la Magia, de la figura de Séneca, una carta a Puleyo, creo que era Puleyo, sí, le explica, ¿no?, la habilidad de los trileros que hay en las calles, cómo juegan con esas piedrecitas y tal, que es cierto que en Egipto, en la tumba de Baquet III, hay una descripción, una figura, dos figuras, mejor dicho, que parece que están jugando a ese juego y es casi 2000 años anterior, pero la primera descripción por escrito es de Séneca, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis, es que me he acordado así ahora de pronto. Me he acordado así de pronto y lo tenía que contar. Muy bien, muy bien. Pero bueno, Jesús, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo, el cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 30 de abril del año 65. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Joder, Jesús, ¿a qué momento me has traído?
Hombre, momento clave, crucial. Momento en Mori. La vida. Momento Mori. Momento Mori, ¿no? Bueno, pero ahora entenderás por qué te he traído a este momento. Ya sabes que normalmente evito traerte a los momentos finales del protagonista, pero es que en este caso su muerte es heroica, ¿no? Es una muerte donde tiene que ver mucho con esos principios estoicos, ¿no? Donde él muestra su valentía, donde muestra esa serenidad y donde muestra la dignidad, ¿no? A la hora de morir, prefiere irse de una forma pues digna antes de ser pues degollado de forma inmiserable pues por los centuriones romanos. Bueno, nos ponemos en contexto. Luego hablaremos un poco de ciertos detalles por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Con la famosa conjura de Pisón. Pero él recibe en su casa a un centurión con la misiva de que, bueno, pues que o se suicida a su modo, o sencillamente pues será fruto de la implacable justicia romana, ¿no? Porque Nerón ya le tenía en ojeriza y, por supuesto, consideraban que él había conspirado para que Nerón no se mantuviera en el poder, que además era falsa las acusaciones, pero da igual. El hecho es que él intenta redactar su testamento y le es denegado, porque esa sentencia de muerte implica, según la ley romana, que todos sus bienes, al ser un conspirador, pues pasan al patrimonio imperial. Así que no puede dejar esos bienes a sus discípulos. Él se rodea, sabiendo ya el momento final, dice, bueno, pues voy a preparar ya una salida de escena un poco casi teatral. Se rodea de sus familiares, se rodea de sus amigos, de sus discípulos, se rodea también de su esposa, Paulina, que también intenta imitarle y se intenta quitar la vida. Y lo primero que le dice es, no, tú no te suicides para nada porque tienes que preservar mi honor y mi legado, ¿no? Entonces le dice que no haga esa tontería para nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y estamos viendo en este momento, en este cronovisor, en este lugar, en su villa romana? Pues bueno, lo que hace, él piensa, dice, a ver, voy a intentar morir de una forma indolora, tranquila, sosegada y además hablando con mis discípulos hasta el último momento, como así es, ¿no? Y así lo recoge tanto Tito Livio como Tácito, los últimos momentos de Séneca. Y él lo que hace es cortarse las venas de los brazos y de las piernas. Dice, bueno, me voy a desangrar poco a poco. Pero bueno, por la edad o por las circunstancias, esa forma de morir es muy lenta y él se está un poco desesperando, como diciendo, pues, ¡que quiero morir! No acaba de llegar el momento, aunque ya estamos viendo un poco ahí esa pequeña sangría. Ve que no funciona, entonces pide que le suministren un poco del veneno griego. El veneno griego es la cicuta, el veneno que utilizó tiempos atrás, ni más ni menos que Sócrates en el 399 a.C. para quitarse la vida. Bueno, lo que hace ese veneno también es un poco a cámara lenta, ¿no? Porque poco a poco te va parando las distintas funciones orgánicas, pero muy lento también. Y Séneca se empieza un poco a desesperar dentro de la serenidad estoica de la que está haciendo gala, porque a la vez está hablando con sus discípulos, hablando de que la vida es lo que es, y bueno, pues todas esas circunstancias que asume ese estoicismo de que hay que aceptar las cosas tal como llegan, como si fuera como una ley de causa y efecto. Y al final él padecía de asma, de hecho tuvo muchísimos brotes y accesos de asma, que estuvo a punto de morir en años anteriores. Entonces, ya como último recurso, que es donde aparece descrito en algunos cuadros, decide irse a un baño caliente, le preparan un baño caliente, donde el vapor, al final, termina asfixiándole. Es decir, entre ya que se estaba desangrando, entre los efectos de la cicuta y los vapores del baño, y también evidentemente que sabes que al sumergirte en una bañera de agua caliente, también hace que la sangre de tus brazos y tus piernas fluya, ¿no? con más intensidad. Pero comentan estos cronistas que lo que le provoca al final la muerte es la asfixia. Ya no puede respirar y todo un conjunto de elementos hace que él muera. Bueno, este es el suicidio, por eso lo hemos traído a colación, porque como ves, fueron una concatenación de hechos para que él se fuera tranquilamente, entre comillas, al otro mundo. Fíjate, decía yo antes ese memento mori, haciendo el juego de palabras memento mori. Memento mori significa recuerda, ¿no? Prepárate, ten presente recuerda, ¿no? Sí, ten presente que vas a morir.
Y el momento Mori, no sé cómo traducirlo, ¿no? Pero desde luego que qué drástico, ¿no? Ese paso, pero también imaginamos que supeditado a una madurez intelectual que a lo largo de muchísimos años le había llevado a tomar esa decisión. Claro, es muy, muy fuerte, ¿no? Porque no es un suicidio. ¿Tenemos constancia de que tuviera algún problema? ¿O es que realmente quería quitarse de en medio? Pues porque sí. Porque tampoco, a ver, era relativamente la sentencia de muerte mayor. la tenía, cuidado. La Claro. sentencia de muerte estaba. O sea, le dieron a elegir o ser ejecutado o que él se suicidara. Por lo tanto, tengo que decir que él no tenía otra solución. Por lo menos él quería morir de una forma digna. Ya sabes cómo se mataba en aquella época, ¿no? Y más cuando encima un emperador psicópata como era Nerón, pues te tenía en el punto justo de la diana. Entonces él decide hacerlo así. Ojo, no es el único, ¿vale? Porque en aquella conjura de Pisón, donde a él le meten dentro de los conspiradores, ya te digo que él no tuvo ninguna implicación, salvo la influencia que pudo tener en los senadores. Ten en cuenta que él era un influencer de la época. Él condicionaba mucho con su oratoria y con su sabiduría las decisiones que había que tomar. Pero es que Nerón en aquella época ya estaba totalmente loco. Entonces, evidentemente veía enemigos por todos los sitios. Fíjate que al suicidio de Séneca lo siguieron, además, el de sus dos hermanos y el de su sobrino Lucano. Lucano, el gran poeta romano. Sabedores de que pronto la crueldad de Nerón iba a recaer también sobre ellos. Entonces ellos también decidieron suicidarse. Es decir, llega a una situación en la que no le queda otra salida. Y por lo menos una salida con cierta dignidad. Entonces ahí este es el colofón un poco de su vida, que tiene consecuencias, evidentemente, pues con las decisiones que él fue tomando y con la gente que él se fue reuniendo. Porque de todos los cargos que él ostentó, evidentemente, el hecho de que fuera pretor, el que llegara a ser senador, el que fuera un consejero político de Nerón, eso tenía sus consecuencias. Si no le caías bien, automáticamente te eliminaba de la ecuación. Y efectivamente le eliminaron de la ecuación, y de ahí un poco que hayamos ido a esta muerte, donde al final su cadáver fue incinerado en una ceremonia, en fin, muy, muy discreta, porque evidentemente quedó como un estigmatizado, te puedes imaginar. Pero sí que todo lo que él había intentado prescribir en su testamento era precisamente eso, que la riqueza, que el poder es transitoria y que no nos fiemos nunca de las vanaglorias de este mundo. Toda esa filosofía estoica que también utilizó Marco Aurelio, yo creo que es el legado tan importante que nos dejó Séneca. Un legado que podemos leer en algunas de sus obras. En esta misma temporada, hace unos meses, sacamos un bloquecito dedicado a las meditaciones de Marco Aurelio, de una edición reciente que ha salido a la luz, fantástica, ¿no? Y estuvimos hablando un poco también, lógicamente, de Séneca. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de esa brevedad de la vida, en donde Séneca manifiesta, ¿no? Esa idea de cómo se puede disfrutar, ¿no? Y de la gente que dice, es que el tiempo pasa muy rápido, que nos pasa a nosotros, ¿no? Que ya tenemos una edad, pues echamos la vista atrás y realmente hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y vemos el futuro con cierta esperanza, pero también te das cuenta, ¿no? De todo lo que ha pasado, y eso que ha pasado ya no lo puedes recuperar, ¿no? Pero bueno, Séneca tenía también buenas palabras para esto. Vamos a escucharlo. La mayor parte de los hombres, oh Paulino, se queja de la naturaleza, culpándola de que nos haya criado para edad tan corta, y que el espacio que nos dio de vida corra tan veloz, que vienen a ser muy pocos aquellos a quien no se les acaba en medio de las prevenciones para pasarla. Y no es sola la turba del imprudente vulgo la que se lamenta de este opinado mal, que también su afecto ha despertado quejas en los excelentes varones, habiendo dado motivo a la ordinaria exclamación de los médicos, que siendo corta la vida, es largo y difuso el arte. De esto también se originó la querella, indigna de varón sabio, que Aristóteles dio, que siendo la edad de algunos animales brutos tan larga, que en unos llega a 5 siglos y en otros a 10, sea tan corta y limitada la del hombre, criado para cosas tan superiores. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea, y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes, si la empleáramos bien. Pero al que se le pasa en ocio y en deleites, y no la ocupa en loables ejercicios, cuando le llega el último trance, conocemos que se le fue, sin que él haya entendido que caminaba,
Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve. Nosotros hacemos que lo sea, y que no somos pobres, sino pródigos del tiempo, sucediendo lo que a las grandes y reales riquezas, que si llegan a manos de dueños poco cuerdos, se disipan en un instante. Y al contrario, las cortas y limitadas, entrando en poder de próvidos administradores, crecen con el uso. Así nuestra edad tiene mucha latitud para los que usaren bien de ella. Jesús, la brevedad de la vida. Nos quejamos un poco de ello. Bueno, pues Séneca, ¿no? Murió con 60 y pico años, ¿no? Casi 70, ¿no? 60 y... Nació justo antes casi del cambio 69 de... años. Sí. Nació en el 4 a.C. y como hemos visto, murió en el 65. 65, sí. 69 añitos. O sea, que ya para aquella época era una edad muy talludita. O sea, en la antigüedad la gente no vivía tanto y era muy fácil morir a causa de una enfermedad, y quizás también por eso él tenía esa idea de disfrutar de la vida, ¿no? Como manifestaba en este texto. Así es, de hecho, él estuvo a punto de morir en varias ocasiones, no solo por el asma, por esos ataques de tos que le daban y que le costaba muchísimo respirar, sino también porque estuvo sentenciado a muerte 2 veces anteriores. En fin, su destino estaba ya grabado en las estrellas. Y todo por eso mismo, por la influencia y por la capacidad de oratoria y de inteligencia que él ostentaba. De hecho, como ya sabes que casi siempre tenemos que hablar de Egipto y de León, en este caso Egipto también tiene mucha importancia, porque él se inició, vamos a llamarlo así, en muchas de estas disciplinas, en la retórica, en la filosofía, y bueno, pues en esas circunstancias de la vida se inició en Alejandría, porque él al final se tuvo que ir con su tía Marcia, y ella estaba casada con uno de los, bueno, pues con el gobernador de Alejandría, cuando le destinan a Egipto, y entonces allí se sabe que entra en contacto, pues imagínate, ¿no? Pues un poco con toda esa filosofía también casi esotérica que se manejaba en aquella época, esa filosofía alejandrina, esa filosofía que tenía mucho que ver con el mundo de ultratumba, y yo creo que ahí es cuando empezó a perfilarse muchas de sus teorías y doctrinas estoicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y luego un poco pues todo el devenir que él tuvo, él es estudiante en Alejandría, pues de todo tipo de cosas, ya te digo, de geografía, de geología, de oceanografía. Esto nos lo dice Plinio el Viejo, o sea, uno de los grandes cronistas y biógrafos. Y estamos hablando de la época de Tiberio. Cuando muere Tiberio, como sabes, le sucede Calígula, en fin, otro para darle de comer aparte. Pero ahí él se convierte en cuestor, uno de los cargos importantes que tiene, se convierte también en un gran orador, pero Calígula, pues le cae mal, Séneca, no le gustan las cosas que le dice y le condena a muerte. Una condena que al final es revocada sencillamente porque hay personas muy cercanas a Calígula diciendo, bueno, no te preocupes, si con el asma que tiene se va a morir en breve, no te manches las manos ejecutando a este pobre hombre. Y eso le salva, Bueno, cuando muere Calígula, sabes que sucede Claudio, ¿no? Por Yo Claudio, por la novela de Robert Grace, conocemos muchas de las circunstancias, pero es que Claudio estaba casado con Mesalina, y Mesalina también le odia a muerte a Séneca, y de hecho consigue que su marido le condene a muerte, pero él consigue al final, en fin, bueno, a través de muchas circunstancias que se dieron en su vida y por supuesto por la clemencia de sus amigos, consigue que se cambie la condena de muerte por un destierro a Córcega. Él se va a Córcega, allí está durante 8 años, al final pues consigue, ¿no?, que poco a poco se vaya olvidando, y sobre todo se va olvidando todos los delitos supuestos que se le atribuían a Séneca porque muere Mesalina. Entonces, bueno, pues gracias a que llega Agripina, la menor, rehabilita a Séneca, vuelve otra vez a Roma, y ahí es cuando empieza un poco su periodo más glorioso, porque lo que se hace gracias a Agripina es que se convierte en el tutor de Nerón, cuando era un crío, cuando era un chico imberbe. Estamos hablando del año 51. Pero fíjate que ya tuvo esas 2 condenas de muerte, por una parte por Calígula y por otra parte por Claudio, por intermediación de Mesalina, y aún así se salvó. Es decir, que su vida sabía perfectamente que en cualquier momento tenía que abandonar este mundo, pero él lo quería abandonar dejando esa huella
filosófica y sobre todo con su buen hacer. Y la primera época sobre todo de Nerón, está considerada como la mejor época de Roma, sencillamente por la cantidad de decisiones juiciosas que adoptó Nerón. Hasta que muere Agripina. Sabes que Agripina se supone que muere envenenada como consecuencia también de su hijo, ¿no?, que se la cargó. Y entonces cuando muere Agripina es cuando empieza a caer en desgracia, cuando ya no tiene un apoyo dentro de la corte, y ahí es cuando ya va entrando en una barrena. Él renuncia a sus cargos, él se va de viaje, él no quiere saber ya nada de Roma porque está viendo que hay tambores de guerra, pero aún así, aunque abandona Roma, aunque se dedica a viajar, aunque se dedica a escribir, al final le implican en el año 65 en la conjura de Pisón y pasó lo que pasó. Fíjate, el legado, a pesar de esa acusación y de ese suicidio provocado, ¿no?, como ajusticiamiento, Séneca ha pasado a la historia como uno de los grandes pensadores, casi un personaje divinizado, ¿no?, porque era mencionado por muchos. Incluso la valía de sus pensamientos, de sus escritos, que se han conservado pues en un volumen relativamente grande, ha hecho incluso que se le hayan atribuido sentencias, frases, pensamientos que en realidad no aparecen escritos en sus obras, pero bueno, que hay una tradición que si quieres que algo tenga cierto respaldo, cierto apoyo intelectual, pues dices que lo ha dicho fulanito, ¿no? La famosa frase de ¿cómo era? La de errare humanum est, que se le ha atribuido, ¿no?, a Séneca. Pues no aparece en sus textos, ¿no? No, es anterior a él, además, esa frase. Sí, sí. Sí, pero bueno, ya sabes que siempre a gente famosa se le atribuyen cantidad de frases que se le han atribuido a Julio César o a Einstein o Alejandro Magno, en fin. Pero es verdad, no, Séneca dijo muchas frases y de hecho quedan recogidas en sus escritos, como algunos que has comentado, pero aparece también en sus tragedias, en sus epigramas. Tiene un libro que se llama De la felicidad, que está destinado a su hermano. Las cartas a Lucilio, ahí aparecen muchísimas de estas reflexiones, de estas sentencias, porque son 124 cartas al procurador romano de Sicilia, que era Lucilio, de la brevedad de la vida, en fin, dentro de sus diálogos. En las cartas a Lucilio es donde está lo de los tríleros. Me acabas de recordar el nombre. Claro. Yo decía Puleyo, pues, no, a Lucilio, sí. Pues eso, dentro de sus diálogos, las obras al final se quedaron compiladas en diálogos en general, diálogos morales. Pues ahí está el de la brevedad de la vida, de la serenidad del alma, de la firmeza del sabio, fíjate qué títulos, de la providencia, de la clemencia, sobre la ira. Bien, todos son reflexiones, pero reflexiones fruto de lo que él había visto. Imagínate toda la corrupción que pudo haber en Roma con estos emperadores, pero fruto también de su propia forma de pensar, de vivir y de entender los acontecimientos. Él sabía perfectamente que lo que ocurriera había que aceptarlo porque pensaba que nada era casual. Fíjate qué curioso, ¿no? Él pensaba que nada era casual, que todo era fruto un poco de lo que hacíamos o de lo que no hacíamos, y que todo evidentemente tenía sus consecuencias. Y él aceptó dignamente poco lo que le ocurrió, porque a pesar, ya digo, de que él estuvo implicado pues en todas las negociaciones importantes, sobre todo en la época de Nerón, él también hizo gala un poco de lo que él decía, a pesar de que le criticaban. Algunos dijeron que era un hipócrita. Dice, sí, mucho hablar de la austeridad, pero bien que vives, mira qué lujo tiene tu villa. Y bueno, dice, pues es que me lo he ganado, este es mi trabajo, esta es mi forma un poco de, no de ostentar, sino sencillamente de vivir en función del cargo que él tenía, ¿no? Porque él detentó cargos muy poderosos. Él era vegetariano también, popularizó un poco ese tipo de doctrina, ¿no? De que hay que alimentarse más de elementos vegetales que de comida animal, pero bueno, y se le considera, ¿no?, como uno de los pioneros dentro de ese vegetarianismo. Así que es verdad que, salvo su salud enfermiza, ¿no?, ese asma, ¿no?, que le impedía llegar, pues incluso pues a otro tipo de puestos muchísimo más importantes. Pero fíjate, eso también lo cuenta él. Dice que él tuvo momentos de debilidad donde él quiso suicidarse también, pero que era incapaz porque su padre dice que no hubiera soportado su pérdida. Entonces él se negó un poco a retirarse del mundo, porque él se daba cuenta de que, bueno, que cualquier cosa que hiciéramos, todo era muy, pues eso, como muy limitado,
Y por supuesto que la huella que tuviéramos que dejar era el recuerdo, no las obras que tú escribas, sino que al final lo que vamos a dejar es el recuerdo de nuestro paso por la tierra. Toda esa filosofía estoica yo creo que me parece que es lo más importante de Séneca. Haciendo de mí examen, en mí, oh amigo sereno, se manifestaron unos vicios tan descubiertos que casi se podían cortar con la mano, y otros más escondidos y no continuados, sino que a ciertos intervalos volvían. Y a estos los tengo por molestísimos, porque, como enemigos vagos, asaltan en las ocasiones, sin dar lugar a estar prevenidos como en tiempo de guerra, ni descuidados como en la paz. Me hallo en estado, justo es confesarte la verdad, como a médico, que ni me veo libre de estas culpas que temía y aborrecía, ni me hallo de todo punto rendido a ellas. Me veo en tal disposición, que si no es la peor, es por lo menos lamentable y fastidiosa. Ni estoy enfermo ni tengo salud, y no quiero que me digas que los principios de todas las virtudes son tiernos, y que con el tiempo cobran fuerza, porque no ignoro que aun las cosas en que se trabaja por la estimación, como son las dignidades y la fama de elocuentes, con todo lo demás que pende de parecer ajeno, se fortifica con el tiempo, y que así las cosas que tienen verdaderas fuerzas, como las que se dejan sobornar con alguna vanidad, esperan a que poco a poco las dé color la duración. Tras esto recelo que la misma costumbre que suele dar constancia a las cosas no me introduzca más en lo interior los vicios. La conversación larga, así de bienes como de males, engendra amor. ¿Cuál sea esta enfermedad del ánimo perplejo en lo uno y en lo otro, sin ir con fortaleza a lo bueno ni a lo malo? No lo podré mostrar tan bien diciéndolo junto, cuanto dividiéndolo en partes. Te diré lo que a mí me sucede. Tú puedes dar nombre a la enfermedad. Estoy poseído de un gran amor a la templanza, así lo confieso. Me agrada la cama no adornada con ambición, no me agrada la vestidura sacada del cofre y prensada con 1000 tormentos que la fuercen a hacer diferentes visos, sino la casera y común, en que ni hubo cuidado de guardarla, ni le ha de haber en ponerla. Escuchábamos un nuevo pasaje de la obra de Séneca hablando precisamente de la tranquilidad del ánimo, de cómo había que enfrentarse a circunstancias de la vida, pues positivas, adversas, y claro, llamó todo esto un poco la atención, ¿no? Por ese sentimiento que comentabas tú ahora, que él antes, ¿no? Que me ha llamado la atención el hecho de que él se hubiera planteado quitarse de en medio, suicidarse tiempo antes, ¿no? De que hubiera sido señalado y acusado como traidor, ¿no? A la política del momento. Lo que ya no se está hablando de una persona pues muy inteligente, pero también muy volátil, ¿no? En el sentido de que, no sé, a una persona quizás en circunstancias convencionales no le da por quitarse la vida. No, pero a ver, nos tenemos que poner un poco en situación. En aquella época el morir era lo más fácil del mundo, bien por una enfermedad o bien porque eras un soldado y vas a la guerra, o sencillamente por eso, por algún tipo de conjura en la que te implicaban y te quitaban del medio. Entonces la media de edad en aquella época era los 40 años. El que llegaba a 45 o 50 era un privilegiado. Y él lo llegó. Él sabía perfectamente que tenía un periodo de caducidad. Y de hecho, fíjate que Lucano, su sobrino, él muere muy jovencito. No sé si llega a los 20 años. Es decir, que estaba como muy metido dentro de la personalidad de cualquier romano, y de cualquier griego, en fin, y de cualquier persa, el que tú podías morir en cualquier momento. Entonces no es como ahora, que tenemos esa sensación de que no, hay que vivir, ¿no? Y ahora si tienes 70 años sigues siendo una persona joven. No, por entonces la muerte estaba muy asumida dentro de su propia vida. Y él, yo creo que lo tenía muy aceptado. Lo que él quería era morir de una forma digna. O sea, lo que no quería es eso, ¿no? Que fuera ejecutado, que fuera encima desprestigiado, que le quitaran un poco pues todo ese legado del que intentó preservar, que menos mal, ¿no? Porque al final el que cayó en desgracia fue Nerón. Pero esa época gloriosa, por ejemplo, yo creo que es muy importante. De hecho, el emperador Trajano llegó a decir que fue uno de los mejores periodos, el mejor y más justo gobierno de toda la época imperial, esa etapa primera de Nerón. Y hasta el punto, y te cuento una serie de elementos que son importantes, cómo influyó en esa política romana. En la parte de mejorar el trato de los esclavos, por ejemplo, también estuvo con
con otro de los grandes senadores y consejeros políticos, que se apellidaba Burro. O sea que fueron dos al final, fue Séneca y Burro los que hicieron que estas reformas legales tuvieran éxito, y no solo reformas legales, sino también financieras, como la reducción de los impuestos indirectos. Persiguió, por ejemplo, la corrupción de los gobernadores provinciales, etcétera. Y además hizo algo muy importante y que también nos remite a África. Yo no sé si sabías que él hizo o promovió una de las expediciones para dar con las fuentes del río Nilo. O sea, ¿no? Lo desconocía, fíjate, no tenía ni idea. No es demasiado conocido. Entonces, él, aparte de salvaguardar las fronteras, por ejemplo, la frontera imperial en Oriente, ¿no?, donde estaban los partos, donde lo pacifica y donde hace una serie de acuerdos diplomáticos, porque también fue diplomático, cómo no, él hizo este tipo de expedición para buscar las fuentes del Nilo, porque evidentemente les llamaba mucho la atención, es decir, el Nilo, donde nace, ¿no? Entonces, no tuvo éxito, evidentemente, porque fíjate, hasta el siglo XIX no se llega a demostrar y descubrir dónde son las auténticas fuentes del Nilo. Bueno, incluso se llega a demostrar que hay dos fuentes del Nilo, ¿no?, la del Nilo azul y la del Nilo blanco. Bueno, pues Séneca fue uno de los promotores también para que se buscara estas fuentes del río Nilo. Sé que estuvo metido en todos los tinglaos, fue un poco el perejil de todas las salsas, y eso también es lo que le sirvió para que al final le condenaran, ¿no?, que le implicaran en esta conjura de Pisón, donde se pensaba que lo que querían era desplazar a Nerón de su puesto, y él no estuvo implicado para nada en absoluto. Es verdad que él fue crítico con Claudio y escribió, eso fue posiblemente uno de los grandes errores, escribió un libelo mofándose de Claudio, porque ya sabes que Claudio era tartamudo, en fin, tuvo muchísimos problemas de aceptación popular. Y entonces, cuando muere Claudio, él escribe ese libelo y luego Nerón lo utiliza, ¿no?, en su contra, como diciendo, ves, lo mismo que hiciste con Claudio seguro que está haciendo conmigo, está hablando mal de mí a mis espaldas. Y encima, con los asesores que tuvo Nerón, pues sirvió para que al final el centurión le llevara la misiva para decir, chaval, o te suicidas o te suicidamos. Y así ocurrió. Bueno, se tuvo que suicidar y es uno de esos referentes quizá de la historia de la filosofía. Séneca, a quien hemos dedicado este cronovisor, busca ese estoico casi en el diccionario y sale su cara, ¿no? Un término que la Real Academia Española define como fuerte, ecuánime ante la desgracia. Eso es un estoico, y yo creo que Séneca lo refrendó y fue reflejo perfecto de ello, ¿no? Es un término que viene del griego estoikos, que hace referencia a un pórtico en donde en la antigua Grecia se reunían los que pensaban de esta forma, ¿no? Los estoicos eran los que estaban en la estoa, en ese lugar de la ciudad, de los edificios, para poder, ¿no?, compartir esas vivencias, esas inquietudes filosóficas. Y Séneca, en el siglo I después de Cristo, ya en Roma, pues fue uno de esos grandes abanderados. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias a ti, y me despido pues con una frase que en este caso sí parece que llegó a escribir Séneca. Él decía que la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. No todo fueron victorias en aquella batalla contra los musulmanes. Muchos de nuestros hombres murieron. Yo tampoco salí indemne. Un arcabuzazo enemigo me hirió la mano izquierda dejándomela inservible. Desde entonces me llaman el Manco de Lepanto, aunque no me ha impedido seguir escribiendo. Y vive Dios que mereció la pena. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
La pasión del ser humano por intentar conocer, descubrir lo ignoto, lo desconocido, le lleva pues a veces a cometer grandes locuras que luego se estabilizan, se normalizan y hace que otras personas sigan sus pasos, ¿no? Esto es lo que sucedió un poco a los primeros españoles cuando llegan a América y se adentran en la selva, pues un lugar, los que conocen la selva, los que conocemos un poquito la selva, igual de agreste que el desierto, ¿eh? En los próximos minutos vamos a hablar y vamos a adentrarnos en una historia de desierto con un compañero de esta casa, José Antonio Ponseti, que acaba de publicar con Plaza y Janés un libro que tiene un trasfondo histórico muy grande y nos cuenta todo lo que hay detrás de ese París-Dakar. Cuando éramos pilotos es el título del último trabajo de José Antonio Ponseti. José Antonio Ponce, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal estás? ¡Qué felicidad! ¿Cómo va todo, Nacho? Pues muy bien, tenía muchas ganas de hablar contigo sobre esta historia, que lo que decía yo ahora, ¿no? Muchas veces el ser humano va por impulsos, por latidos, por movimientos del corazón, y en este caso el París-Dakar nace a finales de los años 70 pues por la locura y la genialidad de Thierry Sabine, que se perdió y quiso volver al lugar donde lo había pasado tan mal, ¿no? ¡Qué locura! Y es que sobrevive a posiblemente haber podido morir en el desierto. Yo siempre cuento que yo creo que el desierto le dio una segunda oportunidad, porque Sabine, estando ahí perdido después de practicar, estar disputando un rally que se hacía entonces, que iba hasta la Côte d'Azur, hasta Niza, hasta toda la Costa Azul, pero que cruzaba África. Él promete que si sale vivo de ahí volverá al desierto, pero nunca regresará solo, ¿no? Yo creo que eso al desierto le gustó y le dijo, venga, le vamos a dar una segunda oportunidad. Lo encuentran de milagro. Lawrence de Arabia decía que la grandeza no se logra persiguiendo lo fácil, sino enfrentándose a lo difícil, y realmente es lo que hizo Sabine, ¿no? Uh-huh. Enfrentándose a lo más difícil y buscando una carrera que saliera de París, que llegara al Lago Rosa en Dakar, pero que cruzara desiertos y lugares recónditos de África en donde normalmente no pasaba nadie, ¿no? Y así nace en la Navidad del 78, para principios del 79, el París-Dakar, y de ahí surge la semilla de cuando éramos pilotos, ¿no? Porque realmente el libro retrata un poco lo que fueron los años 80, 90 y principios de 2000 en ese Dakar africano, ¿no? En el Dakar de Sabine y de ese grupo de españoles. Bueno, hay una francesa, luego te lo cuento si quieres, uh-huh. Pero realmente ese grupo de españoles que desde 1982, que el primero fue Juan Porcar, deciden que se van a apuntar a esta prueba, que realmente no era una carrera, realmente era una prueba de vida, era un ride, era buscar los límites y conseguir llegar, ¿no? Fíjate, estaba pensando ahora, yo soy egiptólogo, conozco muy bien Egipto, el desierto egipcio, pero claro, el desierto egipcio en el aspecto que yo conozco, aunque me he adentrado a veces en zonas totalmente vacías, tiene monumentos, tiene oasis, sin embargo, lo que es la prueba del París-Dakar se adentra sobre todo en grandes extensiones en donde no hay absolutamente nada, ¿no? Y es esa fascinación, es como estar en un mar abierto, en un océano en el que no hay nada, que es lo que tiene el desierto, que atrae a tanta gente hasta llegar a esos extremos de intentar buscar los límites del ser humano. No lo sé, porque te puedo hablar en primera persona, y ahora no hablo del libro en tal como tal, sino de José Antonio Ponseti. Mis idas al desierto siempre me han fascinado. El desierto es algo que te atrapa. Yo no sé si a ti te ha pasado también, uh-huh. Pero y pasar noches en el desierto, que te sientes como un granito de arena en mitad de la nada, es como que te da esa sensación de, o te manda ese mensaje de lo poquita cosa que eres, ¿no? El desierto tiene ese don, ¿no? De fascinarte, pero a la vez de decirte, bueno, que sepas que tú aquí, vamos, no eres prácticamente nada o menos que eso, ¿no? Y ahora que decías eso de Egipto, alguno de los años más bonitos del Dakar también pasó por uh-huh. Egipto y también terminó en Egipto. Hubo años que se tuvo que variar el recorrido, ya sabes, el tema de bandidos, de terroristas, ahí había de todo, y hubo años que hubo que cambiar, porque en Egipto se corría el rally de los faraones, que era otra de las grandes pruebas
corrían, de los que se preparaban para el Dakar. Uno de los pasos obligatorios, uno era Marruecos, otro era Túnez y otro era el Rally de los Faraones, ¿no? Y Egipto también tenía una fascinación brutal y muchos de los corredores me hablaban con esa magia, ¿no? De encontrar de repente lo que tú decías, algún oasis, de encontrar zonas distintas, ¿no? Que no todo era arena y dunas. Además, pensemos en tu libro, como decías ahora, pues relatas la experiencia de esos españoles y de otros grupos a partir de la década de 1980. Hoy, quieras o no, pues con tu teléfono celular, con tu móvil, tienes una geolocalización, puedes moverte por muchos sitios, pero en aquella época era mucho más complicado. Te tenías que servir de los pocos rudimentos tecnológicos que había, pero sobre todo por tu intuición y tu saber, tu conocimiento del entorno, de la posición del sol y ese tipo de cosas que en la sociedad actual se han perdido. Sí, no había GPS. Mira, la historia de Juan Porcar, el primero de los nuestros que fue, el primer año él va en moto, va con una Osa, y él me cuenta, claro, cosas obligatorias. Una Osa, es que esa moto es mítica. Claro, porque en España en el 82 no había además motos japonesas. Si querías una moto, una Yamaha, una Honda, tenías que ir a comprártela a Andorra, porque aquí no teníamos. Entonces él escoge la mejor moto que hay en aquel momento, que es la Osa, y claro, cosas obligatorias, le decían, brújulas, mapas, un libro de ruta, pero me decía, bueno, un libro de ruta que te da una referencia cada 100 kilómetros, imagínate. Si te despistas y te mueves ahí. Era una locura, y luego había que llevar un plato de metal y un bote para poder, donde te servían el rancho, porque era lo único que te daban, y era puro rancho, era comida. Dice que se pasó comiendo cuscús durante no sé cuántos días, y te metían el agua o el café caliente por la mañana, el café con leche, el café olé, te lo ponían en una taza que llevabas, metal también. Y, claro, medidas de seguridad, ahora te vas a reír. Su mayor medida de seguridad, llevaban un adhesivo naranja en el casco, en la parte superior del casco, para que si había un helicóptero o un avión cercano les pudiera ver. Y ya un par de años después ya les daban una bengala, que solo la podían lanzar en caso de que estuviera cerca el avión o el helicóptero, para que viera la bengala. O sea, imagínate en dónde estamos, a años luz de lo que hoy en día es cualquier tipo de medida de seguridad. Por eso hoy en día sería imposible, porque ya no te pierdes, es imposible perderse en el Dakar, ¿no? Y entonces, claro, Juan me cuenta, dice, tío, uno de los grandes problemas era África, era el agua, y pasábamos hambre y sed, pero era el agua. Y él, en una de las etapas, recuerda que en Argelia se queda sin agua, y de repente dice, bueno, pues yo no puedo seguir sin agua porque me voy a morir. Entonces pasa por un pequeño poblado y ve que hay un pozo en donde beben los locales, mira, el agua es cristalina, transparente, y dice, bueno, pues esta es la mía. Llena la cantimplora, bebe agua, dice, menos mal, todo va bien. Bueno, todo va bien hasta las 4 horas, que empezó a tener unas fiebres terribles, porque obviamente esa agua no estaba bien. Empieza a desorientarse, a sentirse que está y que no está. Total, por hacerte el cuento rápido y no fastidiarte mucho un capítulo, se sienta en la arena y ahí lo encuentran un equipo médico del Dakar de entonces. Entonces son 2 médicos, lo recogen y le dicen, mira, en el próximo poblado hay una pequeña caseta donde hay un médico que es indio, y ahí te atenderán y nosotros te recogemos en 2 días. Total, que la caseta aquella era donde dejaban los enfermos, las grandes caravanas de tuaregs, cuando iban a cruzar, dejaban ahí a sus enfermos y los recogían de regreso, esas caravanas, ¿no? Total, que Juan se queda ahí. Él empieza a recuperar un poco la sensación de que es otra vez ser humano, como a los 4 días, y se da cuenta que está en una habitación, que solo hay una habitación ahí, y que está mezclado con otros enfermos, entre ellos leprosos. Y entonces dice, bueno, yo tengo que salir de aquí por varias razones. La primera, porque nadie sabe dónde estoy. La segunda, porque no me van a venir a buscar, porque han pasado 4 días y aquí no ha vivido nadie. Bueno, tuvo la suerte de que no sabe muy bien cómo el ejército estaba recogiendo las motos y los vehículos que se habían ido quedando tirados en el desierto, y su moto estaba aparcada en la puerta de ese lugar. Entonces el médico le dice, mira, no sé, los militares la han traído hasta aquí, deben saber que estás aquí, que aquí hay un piloto del Dakar y que esta es su moto. Total, que el tío decide que se va y le dice al médico, mira, no estoy bien, pero me voy.
Y me dice, ¿pero qué vas a hacer? Porque el Dakar ya está a más de 2.000 kilómetros. O sea, la carrera ya están alejados más de 2.000 kilómetros de donde tú estás ahora. Me dice, no, voy a regresar a España, voy a hacer contradirección con la moto. En la moto solo había un saco de dormir y el pijama. No tenía nada más. En contradirección, y voy a intentar llegar a Barcelona. Lo consiguió. Tardó lógicamente, porque luego siguió la historia de Juan, ¿no? Consiguió regresar. Pero claro, eso era el Dakar de entonces, ¿no? Y Juan me decía, yo en el 92, cuando ese año por primera vez utilizamos GPS, mi gran ventaja, me contaba Juan, era que yo sabía orientarme muy bien en el desierto. Yo tenía esa ventaja. Yo no podía competir contra los grandes pilotos que participaban en el Dakar por velocidad de tú a tú, pero sí que lo hacía porque yo no me perdía. Pero en el 92 aparece el GPS y el tipo, en la primera etapa que pone en marcha el GPS y se da cuenta que le lleva el GPS hasta el punto que él quería llegar, dice, bueno, aquí va a llegar todo el mundo, no voy a regresar al Dakar. Y no volvió. O sea, 10 años después, del 82 al 92, estuvo participando, y el primer año que aparece la gran tecnología en esa prueba, decide que ya no continúa, porque realmente el espíritu del Dakar era el de antes, ¿no? El de la brújula, ¿no? Claro, porque escuchándote el testimonio de este español, José Antonio Ponseti, autor de este libro Cuando éramos pilotos, publicado por Plaza y Janés, uno, claro, reflexiona, ¿no?, sobre la idea de casi de un camino iniciático, como si fuera una suerte de camino de Santiago, ¿no? Que te vas encontrando con diferentes etapas y sobre todo te vas reencontrando a ti mismo. Imaginémonos esos días enteros, horas y horas, sin absolutamente nadie alrededor, bajo la solana del desierto, y pensando un poco en esos aspectos más internos, más personales y más humanos, que es lo que hace realmente interesante el camino, ¿no? Sí, muchos de ellos, mira, desde Nani Roma, Isidra Esteva, a Marc Coma, pero servía a todos los que participaron, que fueron muchísimos. Claro, todos me contaban que siempre hay una primera vez que te pierdes, pero no te pierdes solo una vez, te pierdes muchas. Y que luego llega el día en que la noche te atrapa y estás en el desierto, perdido y de noche. Entonces, que para ellos eso era un reto absolutamente inexplicable en palabras. Nosotros le hemos intentado poner sentido y contar esas historias. Es que hay que recordar también lo que era el Dakar de entonces, que la gente se perdía durante días. O sea, el hijo de Margaret Thatcher, de la primera ministra británica, participa uno de los años también, en el 82, y se pierde. Va con una piloto francesa y se pierde. La organización no se da cuenta hasta llegar a Gao un par de días después de que le falta un coche. Y entonces Thierry Sabine dice, vaya por Dios, me falta el coche de Mark Thatcher, del hijo de la Thatcher. Buah. Y claro, eso es la revolución. Pregunta en el campamento si alguien ha visto ese coche, y un motorista italiano le dice, sí, yo los vi con problemas hace 2 días en el desierto en no sé dónde. Y entonces los franceses, claro, empiezan a buscar al hijo de Margaret Thatcher, mientras Thierry Sabine tiene que llamar a Margaret Thatcher y decirle, oye, ¿es usted la mujer de hierro? Sí, ¿qué tal? Mire, que soy Thierry Sabine, que hemos perdido a su hijo. Y claro, la otra monta la marimorena. Entonces Sabine, muy francés, le dice, no, esto es una prueba francesa, nosotros lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. A los 4 días... no aparece el chaval. Entonces ya Margaret Thatcher, harta de los franceses, llama a Argelia, que era uno de los puntos de paso del convoy del Dakar, y le dice al embajador británico que por favor hable con el presidente argelino, que mande el ejército y a la aviación a buscar a su hijo, y que ella, por su parte, mandará a la RAF, a las fuerzas aéreas británicas, también a buscarlo. A los 6 días lo encuentran bien, el tío se había hecho un toldo ahí, habían racionado el agua, la comida, tenían un transistor, por tanto sabían que les estaban buscando, y sabían que poco antes o poco después le encontrarían, pero claro, tardaron 6 días, lo encuentran, el tío además debía ser un prenda este hijo de mucho cuidado, pide un sándwich y afeitarse, y se suben al avión presidencial del presidente de Argelia y lo devuelven a su mamá a las Islas Británicas. Curiosamente, la madre, Margaret Thatcher, empezó a tener problemas porque los británicos empezaron a preguntarse quién había pagado
la fiesta del rescate de la criatura. Claro. Thatcher mintió, dijo que ella había pagado la millonada que valía eso. Ella sí que había pagado, pero había pagado 2.000 o 3.000 libras, o sea, un chiste. Y empezó a decaer la popularidad de ella en su país, precisamente por esta historia, ¿no? Que es curiosa, pero claro, fíjate, 6 días perdidos en el desierto. O sea, eso pasaba, ¿no? Desde luego, son historias realmente que ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Pero también, lo que decíamos antes, ese camino iniciático y también esa idea de ir conociendo otras culturas totalmente diferentes a la tuya, ¿no? Hablamos de ese París-Dakar, Dakar es la capital de Senegal, pero bueno, pues se cruzaban un montón de países con culturas, con pensamiento, con lenguas, con tradiciones absolutamente distintas, iban de pueblito en pueblito y eso también enriquecía un poco al piloto. Absolutamente, y luego tenían movidas increíbles. Hubo unos años que se pasó por Libia y el mismo Gaddafi le recibía. Es más, aprovechaba el ruido mediático para enseñar dónde bombardeaban los americanos cuando lo intentaban matar y todo eso, ¿no? Y eran también lugares, luego pasaban por lugares míticos, ¿no? Pasaban por Mali, por Mauritania. Hubo un año que hubo más de 70 secuestrados y la organización no se enteraba porque pensaba que estaban perdidos. Afortunadamente salieron con vida de ese secuestro y salieron bien, más pobres porque le robaron dinero y pertenencias, pero justo en la zona del Paso de los Elefantes. Pero claro, era lo que tú dices, era una prueba de vida total, ya no solo por si te perdías o no perdías, sino por lo que te ibas cruzando, ¿no? Había un acuerdo con los tuaregs, que a veces ese acuerdo desaparecía, de precisamente cuidar a la caravana. Normalmente el tuareg, ya sabes que cuando no cuida, roba. Entonces era una historia de una relación amor-odio muy especial, ¿no? Claro, te iba a preguntar dime. ¿Cómo se lo notaban los propios los indígenas, los aborígenes, ¿no? Habría que decir, la gente local, los aborígenes, cómo se tomaban ese paso de motos. Imagino que con sorpresa, con curiosidad, otros con desdén, otros enfadados. Bueno, no te creas, había ese paso, como muy bien decías, de motos, coches, camiones, de toda la caravana esta, que era una locura. Entonces, África en aquella época le ingresaba mucho dinero el rally. Y es más, el rally hacía por cada año mejorar, por ejemplo, los puntos de asistencia, y traían máquinas para los médicos, traían instrumental, o sea, cada vez piensa que pasó absolutamente de todo. Alguno de los nuestros estuvo a punto de perder la vida, como Tony Boluda o el mismo Isidre Esteve, que tiene un accidente, tiene una historia muy curiosa, está liderando, no te lo pierdas, liderando el rally, o sea, para ganar, y entonces de pronto llega el mochilero, que es su compañero de equipo, el que te apoya para, si tienes problemas mecánicos, pues entre los dos poder arreglar la moto, ¿no? Y entonces llega el mochilero a su altura, que era un francés, y le dice a Isidre, oye Isidre, vas muy lento. Y le dice, no, voy bien. Dice, no, estás yendo a 40 por hora, ¿qué te pasa? Y le dice el otro, no, pues hombre, me he caído hace un rato, pero no me he hecho daño, estoy bien y voy bien. Total, el mochilero se pone a su lado y se da cuenta de que Isidre no va bien. Pero no solo él, se da cuenta el helicóptero de la organización, porque aunque era el líder de la prueba, lo estaban siguiendo, y aterriza el helicóptero, y el helicóptero lleva médico. Y el médico se acerca a Isidre Esteve y le dice, oye Isidre, tú no vas bien, tío. Y le dice, no, que sí, claro. Isidre dice, si el médico interviene, me excluyen de la carrera y por tanto no gano. Claro. Entonces no quería que el médico interviniera. Entonces el médico, viendo que Isidre no está bien, hace un pacto con él. Le dice, mira, déjame examinarte con la condición de que yo no te excluyo de la carrera, pero te examino y me quedo tranquilo y tú sigues. Y efectivamente le examina. En principio no ve nada, y cuando Isidre se vuelve a subir a la moto, se cae redondo. ¡Pum! Pierde el sentido. Entonces el mochilero le dice a Isidre, tú no sigues, tú te vas en el helicóptero y te vas al hospital directamente. Efectivamente, se lo llevan al hospital, y cuando llega al hospital, que solo llega él con el piloto del helicóptero, le hacen en el hospital, gracias a esos equipos que había ido llevando ya el Dakar a distintos hospitales en distintos poblados y en distintas ciudades, se dan cuenta de que está teniendo por dentro, tiene el bazo roto y que está perdiendo mucha sangre internamente, y que va a morir si no lo operan. Y entonces me contaba Isidre, que está contado en el libro, cómo ve a
aparecer a un señor con una bata blanca, lleno de sangre, y con todo el instrumental médico enrollado en la bata. ¿Sabes? Como los carniceros que llevan ahí su... Y entonces, claro, Isidre se queda pálido. Dice, madre mía, le dice el médico, no te preocupes, es que he estudiado en Francia. Y el otro dice, joder, es que estoy muy preocupado. No es que no me preocupe, es que estoy muy preocupado. Total, le dice Isidre, en buena fe, dice, mira, está el helicóptero aquí, que me lleven hasta el avión y ya me operan en España. Y le dice el otro, no, es que no lo estás entendiendo. O te opero ya o te mueres. O sea, no hay opción a que hagas absolutamente nada. La historia es que operan a Isidre, el otro muerto de miedo, y que probablemente el piloto, que era francés y que conocía a Isidre, le salvó la vida porque les dejó operar, pero cuando estaban en operación le querían hacer una transfusión de sangre y dijo, no le hagáis transfusión de sangre. ¿Os acordáis que en los años 80 y en los años 90 el tema del SIDA era un tema tremendo en África? Entonces no permitió que hicieran esa transfusión. Y le salvaron la vida a Isidre Esteve. La historia de Isidre Esteve ya sabes que es muy especial porque años después, ya en España, a la Vuelta del Dakar, tiene un accidente, se queda en silla de ruedas y a día de hoy compite en el Dakar, pero en coche. Él sigue en silla de ruedas, ¿no? Pues claro, son historias que cuando las escuchas y se los escuchas a ellos, Nacho, te das cuenta que dices, pero estos eran superhéroes, era otro mundo eso, Nacho. Pues no sé si era otro mundo, pero realmente era otra generación muy distinta a las generaciones de ahora. Desde luego que sí. Historias como estas vamos a encontrar a montones, decenas en Cuando éramos pilotos, publicado por Plaza y Janés, de nuestro compañero periodista Juan Antonio Ponsetti, que en los últimos minutos nos ha estado ilustrando sobre esta aventura maravillosa del París-Dakar. Ponce, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un poquito de gracias es vuestra, más que mía, porque vosotros sois maravillosos y siempre me tratáis fenomenal. Gracias. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo vamos a hacer en los próximos minutos hablando de crímenes, de criminología, en concreto de un crimen que sucedió hace más de un siglo. Pero bueno, es un escenario en el que yo me desenvuelvo y me siento bastante cómodo. Bueno, la gente que me conoce sabe que lo mío es la historia antigua, sobre todo la egiptología, pero soy un fan de todo aquello relacionado con los crímenes, estos documentales que llaman ahora de True Crime, y que soy fan de ellos desde hace décadas, desde hace casi 30 años, cuando empezaron a funcionar en televisión, y es lo poco que veo de la tele. Y quería que nos adentráramos, mejor dicho, un poco en este mundo, a colación de un libro que acaba de salir recientemente, Serás sangre y vergüenza, una novela que nos va a transportar a un asesinato ocurrido en Córdoba a principios del siglo XX, en Aguilar de la Frontera, en este pueblecito de Córdoba, cuyo autor, Fran Zurera, ya nos atiende precisamente desde Radio Córdoba. Fran, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué hay, Nacho? Encantado y muchas gracias por dejarme estar aquí contigo, que es un honor. Tú eres experto en historia contemporánea, te encanta también el mundo de la criminología, de la criminalística. ¿Por qué te apasiona este tema? Pues creo que también porque en mis antepasados familiares más recientes hay un caso de asesinato. ¿No sería el asesino? Sí, mi bisabuela fue la asesina de mi bisabuelo.
Y el culpable que no fue como tal, y sí estuvo en prisión, fue mi abuelo, y también lo conté en una novela. Eso te marca un poco, ¿no? La idea también de esas injusticias, ¿no? Que eran muy comunes en aquella época, pues hace 60, 70 años o un siglo casi, en el sentido de que los métodos de investigación han cambiado muchísimo y en muchas ocasiones el dedo acusador era el que señalaba quién era o quién no era, ¿no? Sí, la verdad que cuando uno se adentra en sumarios judiciales, en prensa histórica, ve un mundo quizá enterrado por las arenas del tiempo en el que la criminalidad común, cotidiano e interpersonal pues era más cotidiana, valga la redundancia, de lo que pensamos. De hecho, en mis investigaciones he encontrado crímenes que nos sonrojaría a más de uno y una. En tu novela Serás sangre y vergüenza, lo decía ahora, recreas un asesinato que sucedió en tu pueblo. Tú eres de allí, de Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Cuéntanos un poco la historia de este asesinato. Pues cuando yo empiezo a conocer este asesinato, es un asesinato, vamos a desvelarlo, es un infanticidio. Lo hago por prensa histórica. De hecho, ni por historia oral, ni por historia ya escrita en el pueblo se conocía, como tantos otros que he logrado descifrar y encontrar. Y bueno, a mí me causó una honda impresión, me consternó de tal manera que no se me iba de la cabeza la manera de poder narrarlo y hacerlo público y que la gente del pueblo y de fuera y de cualquier lugar conociera este hecho tan traumático como terrible. La verdad que cuando uno se adentra en la criminalidad, en la historia, se queda boquiabierto, porque son casos que no se logran entender con los ojos de alguien del siglo XXI, no se logran entender estas formas de actuar de personas de primeros del siglo XX. Claro, estamos en un ambiente, pues un mundo rural. Los crímenes, yo no sé si lo tendrás constatado también por algunas estadísticas que haya o en comparación entre el mundo rural y el mundo urbano. Quizás en el mundo rural había menos educación, pero eso tampoco implica, ¿no?, que no haya asesinatos. Muchos de los asesinos ahora están bien leídos y escribidos, ¿no?, que diría un bromista, pero desde luego que es llamar la atención, ¿no?, que en un ambiente también muy, muy cerrado, muy, muy rural, este tipo de comportamientos, este tipo de eventos al final pues salgan a la luz. Sí, cuando empiezas a investigar estas épocas te das cuenta que un factor muy fuerte entre las personas es la deshonra, la vergüenza, el honor. En este caso aquí pues se da ese factor de deshonra, de que no se enteren de lo que es una afrenta hacia la moral, y sobre todo se da en gente que, si bien no tienen estudios, sí saben perfectamente lo que hacen, aunque no creo que diferencien el bien del mal. Cuando se empiezan a investigar a estas épocas desde primeros del siglo XX, como yo lo hago, te das cuenta que hay incluso etapas históricas en las que se cometen más crímenes. En la provincia de Córdoba se dan ciertas etapas, ciertos intervalos de tiempo en los que los crímenes se multiplican. Y de hecho es muy curioso, como he contado en más de una ocasión, que el gran culpable de estos crímenes es el hombre. La mujer, dicho de forma llana, la mujer mata muchísimo menos en comparación con como lo hace el hombre. Es una sociedad, me llama un poco la atención, ¿no? Lo que acabas de comentar, Fran Zurera, autor de esta novela Serás sangre y vergüenza, publicado por Círculo Rojo. La idea de la deshonra, que es algo que tendemos a pensar en un concepto medieval, en un concepto pues moderno, ¿no?, de los siglos XVII, XVIII, y sin embargo
en un ambiente muy cerrado como es el de los pueblos, el de las aldeas, en donde todo el mundo se conoce, en donde el qué dirán también tiene un papel importante en cualquier actitud, en cualquier comportamiento delante de los semejantes. Esa deshonra quizás es la que justifica muchos, bueno, justifica, la que da una explicación, ¿no?, a muchos de estos asesinatos. Sí, ellos ante todo tienen que mantener un honor, aunque sean una clase, como en este caso que narro en el libro, una clase jornalera, tienen que mantener un honor. El hombre de primeros del siglo XX es muy machista, no podemos compararnos ahora con esos hombres de esa época, y ese hombre ante todo tiene que demostrar su impronta varonil, no causar o no parecer débil, y sobre todo que no le afecte nada de lo que pueda ser. En cambio, a las mujeres, al contrario, tapar, vivir supeditada al hombre, y si ocurre, como en este caso, un embarazo que al final lleva a una muerte traumática, pues taparlo. Yo tengo casos como este, ya datados varios por localidades de aquí, de la provincia de Córdoba, en los que las muertes son brutales. Y la verdad que esa deshonra pues lleva a estos actos tan abominables. Uh-huh. Imagino que la pobreza también será otro ingrediente que sume, ¿no? Sume un nuevo valor a esa justificación que se da para cometer asesinatos en esta época de la España rural. Sí, pero curiosamente la pobreza no incide, que también, pero no incide tanto como otros factores más, digamos, mundanos, como es la tendencia al alcoholismo, el vivir poco pero vivir en las tabernas, el llegar a casa y pagar la frustración con malos tratos hacia la mujer, y sobre todo se une ese caldo de cultivo de esa insatisfacción vital a la hora de no poder en suma vivir mejor de lo que vivían, porque en esta novela se narra pues una historia de supervivencia del día a día, donde los terratenientes de la época decidían si se trabajaba más o menos en las vides o en los olivares, y trabajaban por muy poco dinero que no les daba apenas para comer. Entonces ese es el caldo de cultivo en el que se desarrolla esta historia, y sobre todo donde ocurre este crimen. Además es una sociedad, una vida cíclica, es decir, no tienes aspiraciones de poder mejorar, de poder dar un paso hacia adelante. Te casas, tienes hijos, es cierto que los hijos pronto empiezan a trabajar, y como sucede hoy en países del tercer mundo, pues es un elemento económico más, pero desde luego no puedes superar, ¿no?, ese estadio en el sentido de que luego ves a tu alrededor gente que quizás con menos, o haber tenido más fortuna de haber nacido en una familia en la que está todo ya regalado, o ya lo tenían todo de antemano, pues también esas envidias, esos celos. Mi vecino de la casa de al lado tiene un arado que yo no lo tengo, o tiene esta herramienta que tal igual, y cataplum, le doy una pedrada, y es también un aspecto muy embrutecido, ¿no?, del comportamiento de algunas personas en aquella época. Sí, totalmente de acuerdo, Nacho. Date cuenta que muchos de los crímenes que suceden son por temas de lindes de tierra, te has quedado con 1 metro más, 1 metro menos de tierra, o simplemente esa envidia que te lleva a enfrentarte con otras familias. Todos sabemos, la crónica negra de España está teñida de estos casos. Quizás el más famoso, por nombrarlo así de pasada, sería Puerto Urraco. Pero de todos estos crímenes se dan pues en todas las latitudes de este país. Esa envidia, como tú dices, pues también es fundamental. También hace al hombre que sea, como aquella cita, un lobo para el hombre. Uh-huh. Has hablado de la prensa como una herramienta desde el punto de vista histórico para poder recrear
los sucesos, ¿no? que acontecían pues hace prácticamente 120 años, ¿no? Al comienzo del siglo XX, cuando tú recoges en este libro Serás sangre y vergüenza, este asesinato en la provincia de Córdoba. La prensa escrita, ¿cómo cuenta cómo relata estos asesinatos? Pues curiosamente lo relata con pelos y señales. No hay este lenguaje políticamente correcto en el que intentamos, digamos, vamos a ocultar, entre comillas, algunas cosas, y ellos lo cuentan tal cual, de la manera más fría y en este caso sorprendente. Yo cuando he empezado a investigar los crímenes o hurtos o robos, toda la criminalidad en sí, parricidios, son tan descriptivos que de verdad ese periodista en ese momento yo le daría la mano, porque ha logrado trasladar al lector, y no solo al lector de aquella época, seguramente no lo sabrían, pero a los historiadores de estos sucesos que de otra forma no hubiera sido imposible conocer. La verdad que su trabajo para mí es fundamental y la fuente de la prensa histórica es primordial. Uh-huh. Imagino que la prensa también ayudaría a tener un conocimiento entre la sociedad más amplio. También es cierto, no todo el mundo sabía leer y escribir, ¿no? Y menos en estas localidades donde imagino que también el analfabetismo estaría muy extendido, ¿no? Sí, date cuenta que en Aguilar de la Frontera, primeros del siglo XX, la tasa de analfabetismo podría superar el 75, casi 80%. Hay gente que los periódicos cuando les llegan no saben leerlo y busca a alguien que haya conocido esas, como mi abuela nombraba, las 4 letras principales, y que les leyeran estas noticias. De hecho, es muy curioso cómo con los crímenes ocurre que debieron de ser todo un escándalo en el pueblo, pero pasado el tiempo se olvidan. Yo he encontrado parricidios, por ejemplo, o crímenes de violencia de género en los que ya estamos, digamos, relativamente cerca en el tiempo y se han olvidado. Yo lo he contado en alguna visita guiada sobre crímenes y demás, y la gente no los conocía. Después, cuando ya los vuelves a narrar, hay alguna persona mayor que te dice: pues sí, yo sabía dónde ocurrió, pasó de tal forma, el hombre estuvo en prisión, después salió. Te cuentan toda la historia, pero hasta ese momento nadie recordaba estos crímenes. Uh-huh. Imagino también por esa estigmatización del momento, la tristeza, se entiende, ¿no? Que es mejor pasar de página, no mencionarlo, y así de alguna forma esa creencia de ocultarlo, ¿no? Pero como era justo lo decíamos al principio, ¿no? Era muy difícil en ocasiones saber, porque no había metodología, no había criminalística, no había manera, ¿no? de buscar huellas dactilares, ni ADN, ni nada. Las evidencias en muchas ocasiones eran simples dudas, y a veces, pues por desgracia en un número muy alto, se acusaba a gente que nada tenía que ver, ¿no? Y eso cómo se entendía en este caso, hablando de ese asesinato en Aguilar de la Frontera, cómo se entendía. Las familias quedaban señaladas como víctimas, otras eran señaladas como tener ese parentesco con el asesino, con los criminales. Imagino que en un lugar pequeño, pues eso pues ahonda un poco más quizás en ese desmerecimiento humano, ¿no? En el sentido de que muchos tendrían que salir del pueblo para ser olvidados y que no se les señalara, ¿no? Pues para mi sorpresa, Nacho, la verdad que con todos los casos que voy investigando, al final la sociedad lo asumía. No digamos, aislaban a esas personas como asesinos que eran, sino que al final cumplían la pena de prisión, a lo mejor una condena de 13, 14 años, y cuando salían habían asumido ese crimen. En el caso de la violencia de género, pues incluso madres de hijas decían que si ellas habían elegido a ese hombre o se habían casado con ese hombre, pues que aguantaran los malos tratos porque era lo que había que hacer. O
o casos en los que, como este, un crimen hacia un infante, la gente lo veía, incluso me atrevería a decir, como algo medianamente normal, y asumían esos casos en los que yo tengo constancia. De hecho, ni se fueron de la localidad, siguieron haciendo sus vidas allí después de este suceso. Estaban un poco asilvestrados, ¿eh? Vistos desde este perfil del siglo XXI, con ese presentismo, pero claro, hay que entenderlo en esa sociedad de la época, una sociedad muy conservadora, una sociedad en donde una sociedad patriarcal, en donde había una serie de pilares que eran muy difíciles de mover, y todo ello justificaba un poco, ¿no?, lo que estás explicando, ¿no, Fran? Sí, date cuenta que el hombre en esa época tenía muchos derechos y deberes tenía poquitos. Los hombres de por sí, ya fuesen acaudalados o simples jornaleros, portaban armas blancas, algunos llevaban revólver en el bolsillo, y por nada sacaban las armas. En casas de prostitución, que también nombro algunas de la localidad, por menos de que canta un gallo, se disparaban, se mataban, por jugar a las cartas, por perder, por emborracharse. Todo eso llevaba, pues, a una violencia cotidiana en la que en algún momento que otro, y yo lo voy comprobando conforme voy investigando, hay meses que a lo mejor, imagínate, tienes dos asesinatos, que eso es mucho, ¿eh?, en una localidad que para aquel entonces tendría unos 15-16.000 habitantes. Claro, visto con esa perspectiva, desde luego que uno se sobrecoge, ¿no?, al entender estos sucesos. Pero ya para ir acabando, Fran Zurera, autor de esta novela Serás sangre y vergüenza, publicado por Círculo Rojo. También esos ingredientes lo convierten en un tema tan apasionante, ¿verdad? Es decir, o sea, nunca nos cansamos del... No voy a decir el morbo, no, va más allá del morbo, ¿no? Es adentrarse en el pensamiento, en la forma de pensar de un ser humano que le lleva a cometer un delito de esta índole, y muchas veces pues lo ves con el horizonte que te da el tiempo, la perspectiva de otra cultura, de otro momento histórico, y dices, pero será tonto, ¿no? Si te van a coger enseguida, te van a pillar en 0, pero bueno, todo está contextualizado en un momento determinado, ¿no? Sí, cuando yo narro Serás sangre y vergüenza, lo narro desde la perspectiva de los 3 personajes principales que desarrollan toda esta historia, y se narra en una atmósfera rural donde, aparte de esa criminalidad, también hay un sexo explícito, hay unos bajos impulsos, hay una forma de actuar que, como tú bien dices, ahora nos choca. Y todo esto a los lectores y lectoras que se han acercado les ha llamado mucho la atención, y no es por el morbo, porque yo espero siempre la crítica tras la novela para que me digan qué les ha parecido, pero de la forma más directa y más sincera posible. A todo el mundo, incluso a la mayoría de las lectoras, no solo le ha apasionado la lectura, diciéndome que es muy adictiva, sino que le ha llamado mucho la atención la atmósfera. Hay quien incluso me ha dicho que hasta le han llegado los olores de los platos de esa cocina típica andaluza de esta época que yo he citado en la novela, y eso para mí la verdad que es un honor tremendo. Quiera esto decir que crear esa atmósfera y llegar a tanto, pues quizá me haya valido la pena al final. Desde luego que sí, lo recomendamos desde aquí, este libro, Serás sangre y vergüenza, publicado por Círculo Rojo, cuyo autor, Fran Zurera, nos ha atendido aquí los últimos minutos en Ser Historia. Fran, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, Nacho, por darme la oportunidad de estar aquí, y un honor de un fiel seguidor que tienes en tu programa. Muchas gracias.
Al principio lo decía, Ser Podcast es la plataforma de podcast de la cadena Ser, en donde podéis escuchar una y mil veces este programa completo de Ser Historia y todos los emitidos hasta ahora. En esta noche cultural con la que comenzamos, pero que habrá cine, habrá libros, habrá música, os invitamos a que os quedéis aquí disfrutando de la radio. Fermín Agustí ha estado como siempre en la producción del programa, Ana Caballero echándole una mano y controlando también las redes sociales, y delante de a los mandos, mejor dicho, de esta máquina del tiempo, nuestro compañero José María Sendra y Rocío Corrales y Alicia Fernández. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos, como decía ahora, con esa noche de la cultura aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast audio favorita.